chamacos miedosos y escuinclas valientes XD, que transaladillas soy yo su amo y señor Galagar 99 XD. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿A con qué quieren otra creepypasta pa' luego es tarde XD? Ahí les va. La historia XD. Ay, por cierto, les traigo un proyecto de lo que yo haría en una pandemia de zombies. La neta es que estará muy a mi particular estilo y pues espérenla, o comprenla en su puesto de películas piratas favorito XD, en lo que le adelanto unos cuantos capítulos más, para no dejarlos con tanto tiempo de espera, pero que conste que seguiré haciendo creepypastas. Bueno, ladillas, ya saben, comenten, suscríbanse y todas las demás mamadas XD, créanme que si no lo hacen, les mando a huevos a su casa, para que les pegue un tiro XD. Bueno, sin más anuncios los dejo con la historia que yo mismo escribí. Esoterismo. Siempre criticaba a las personas que sentían un temor sin fundamento alguno, me burlaba e incluso llegaba a tal punto de darme una singular gracia su propia cobardía. Sabía que para todo había una explicación lógica y coherente, siempre para cada suceso. Me divertía gastando bromas a mis conocidos para mi propio placer, pero nunca contemplé la posibilidad de sentir el temor, de vivir el horror. Nunca pensé siquiera alguna vez en la posibilidad. Tal vez estaba dentro de mí, pero por mi egolatría y escepticismo me negaba a creer. Todo comenzó con ese libro. Nunca me imaginé que algo tan pequeño despertase en mí la esencia misma del terror. Este libro era grueso, viejo, pesado. Extrañamente siempre embargaba la necesidad de leerlo, pensando en las increíbles y extraordinarias historias que en él se encerraban, en esa antigua y polvorienta librería en el centro de la ciudad. Angélica finalmente se decidió por coger el tomo entre sus manos, al girar el libro para fijarse en el nombre, y cuando vio en el reverso del lomo, se extrañó al leer, ya que parecía decir Calmetirión, con letras muy deformes. No le tomó importancia, pero no sabíamos que el precio era esta carga tan exagerada. Al llegar al recibidor para pagar el monto del libro, el dueño anciano de aquel lugar nos miró condescendientemente, pero dejando entrever en su cara una pequeña sonrisa maliciosa. No presté mucha atención, porque el libro se me hizo barato y era una nueva adquisición para nuestra biblioteca personal. Al llegar a casa, Angélica y yo decidimos leer el libro. La cubierta era de una gruesa capa de piel color marrón, aunque el forrado era muy poco ortodoxo, ya que parecía estar unido por una serie de puntos, como si se tratase de piel humana. Soplé en él, para limpiarlo y manejarlo más cómodamente. Un ancho y grueso cinturón cosido a la pasta lo rodeaba fuertemente, apretado y asegurando con una grande y muy grotesca hebilla, que se sentían como si esta estuviese hecha de restos óseos. Tal vez esa era la señal, que decía que teníamos que detenernos, que nos decía que los secretos ahí vertidos eran prohibidos y que deberíamos dejarlo como estaba, para así poder seguir con nuestras cotidianas y tranquilas vidas. Pero uno nunca piensa en tal cosa, porque sería tontería, y que a estas alturas sería estúpido pagar por un libro que no vas a leer. Dios, ¿por qué no hicimos caso a nuestro instinto? Tras retirar, con gran esfuerzo debo decir, la gruesa hebilla, Angélica y yo nos percatamos del contenido del libro. Al parecer en las primeras 6 hojas habían unos símbolos rúnicos muy raros, que no se nos hacían familiares a ninguno de los dos. Después el libro estaba totalmente en blanco en el resto de sus hojas. Para mí era una decepción pagar por algo que no tenía contenido alguno, pero no sé por qué razón Angélica se asustó. Solo me dijo que deberíamos devolverlo cuanto antes, porque no sabíamos qué significaban esos símbolos. Le dije que no tenía importancia, ya que había sido una ganga el pagar por él. Le dije que lo utilizara como un diario personal, o lo que se le ocurriera poner en él. Mal consejo. Angélica tomó el libro y comenzó a escribir en él. Yo, en cambio, decidí irme a dormir. Le dije que no se desvelara escribiendo, ya que mañana saldríamos a desayunar con unos amigos muy temprano. Desearía que el extraño suceso terminase aquí. Cuando desperté para dirigirme en dirección a la cocina,
Puesto que tenía sed y quería un vaso con agua, noté que el libro reposaba en la cómoda de nuestra habitación, decidí tomarlo tras percatarme de que ella estaba profundamente dormida, era alrededor de las 3:30 de la madrugada. Al abrir el libro, noté que los símbolos dejaban escapar un muy tenue destello, no presté mucha atención, pensé que mi imaginación me jugaba una broma, o que no había despertado del todo, en sus páginas blancas no había nada escrito, pero ¿cómo? Si Angélica pasó horas haciendo anotaciones, de la nada comenzó a correr una tinta espesa y muy roja en la página en blanco que me preguntaba, ¿quién eres? No supe qué decir, me quedé helado, y arrojé el libro al suelo, este cayó con las páginas abiertas, tras no contestar, noté que la pregunta escrita en él desapareció, se cerró por sí solo y poco después volvió a abrirse, solo para que se formara la palabra, usurpador. Eso fue lo último de lo que tengo conciencia, perdí el sentido y al despertarme, me hallé tirado en el suelo, no era el piso de mi cuarto, además de que aquel lugar parecía más espacioso y estaba completamente oscuro. Tardé un poco en acostumbrarme a semejante oscuridad, caminé unos cuantos pasos, entonces divisé una pequeña luz, que provenía de una ventana sucia y muy angosta en el fondo de aquel extraño lugar, miré en la oscuridad, y noté unas formas humanoides que sobresalían de lo que parecía ser una puerta muy grande y al parecer pesada, al abrirla mi sorpresa fue que era muy ligera, al terminar vi que solo había una pared, y sobre ella marcas de rasguños humanos realizadas con mucha desesperación. Me asusté un poco, decidí cerrar la puerta, pero algo me obligó a abrirla de nuevo, no sé ni por qué lo hice, tras abrirla por segunda vez, percibí un olor nauseabundo, al igual que lamentos y gritos de personas furiosas, y el estruendo de miles de pisadas, al fijar mi mirada al suelo, con tal horror descubrí que el piso de concreto, había sido cambiado por una aterradora alfombra de cuerpos humanos totalmente torturados, mientras mis pies desnudos se ensuciaban de pus y sangre coagulada, tras tomar la decisión, decidí cerrarla, divisé una sombra humanoide en la lejanía de la puerta, que se giró hacia mí, y con una voz que solo describiría como infernal y demoníaca dijo, «Falta Angélica». Corrió para impedir que la cerrara. Solo se escuchaban fuertes y aterradores golpes sobre la puerta que tarde o temprano tendía a ceder, ahora el terror mismo me invadía, parecía sentir cerrarse las paredes sobre mí, pero lo peor fue la sensación de sentir lo que aguardaba en la oscuridad. Sentía algo que se movía rápidamente como si jugara conmigo, esperando por eliminarme, finalmente, con desesperación recordé la ventana, en mi mente solo había una cosa, cualquier lugar es mejor que aquí, decidí saltar haciéndola añicos, no me importó destrozar a mi paso el mismo vidrio, no sabía dónde caería, tras aventurarme al vacío mismo, me doy cuenta con horror de dónde había saltado y en dónde habría de caer, por desgracia mi caída fue detenida por las ramas ásperas y puntiagudas de un árbol viejo y sin hojas, la fuerza del impacto logró que mi cuerpo rompiera varias de ellas, rasgándome y arañándome la piel y destrozándome en el intento unos cuantos huesos de mi cuerpo. Cuando llegó la ambulancia acompañada de la policía, me bajaron del árbol, apenas si podía mantenerme consciente, el simple hecho de cerrar los ojos, me daba un profundo temor, pues solo revivía lo que había pasado en ese lugar. Angélica me miró extrañada como si hubiese desaparecido por horas, lo raro y extraño, es que yo me encontraba en un viejo edificio abandonado. A las afueras de la ciudad, a unos 12 kilómetros, Angélica dijo a las autoridades que yo había ido por un vaso de agua y que no volví, decidió bajar para asegurarse de que todo estuviese bien, tras ver la puerta de la cocina abierta de par en par, corrió al teléfono y llamó a la policía, la hora de mi desaparición, que fue exactamente a las 3 de la mañana como ella afirmó. Una persona aseguró verme por el lugar aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, y que me encontraba deambulando sin sentido. El problema es que la distancia de mi casa, hasta el punto donde mi testigo aseguró verme, son alrededor de unos 10 kilómetros, lo cual era imposible recorrer a pie en tan poco tiempo, a menos que llevara un coche, el cual no tenía en esos momentos. La policía, extrañada, decidió cerrar el caso. En el informe y lo que le dijeron a Angélica era exactamente lo mismo.
que yo había intentado suicidio y que por alguna extraña razón sufría un estado de estrés postraumático, y que no volvería a ser el mismo. Estaban equivocados, yo había visto y sentido el cuerpo mismo de la oscuridad, pero por otra parte, ¿qué razón tenían? Angélica sabía que esa no era la verdad, en parte se sentía culpable, creo que subconscientemente sabía que lo había provocado, así que se deshizo del libro. En algún lugar, en algún tiempo alguien más encontrará el Calmetirión, y si pone atención podrá ver el nombre de cada condenado que lo ha leído, estará escrito con sangre de inocentes y fuego del infierno, lo que viví ese día se relatará en ese maldito libro. Algo en mi interior me dice que debo estar feliz porque estoy vivo, pero ¿con qué sentido? Creo que muerto sentiría verdadera paz. Hoy estoy en silla de ruedas, mas el temor que hay en mi mente me está volviendo loco. Esta es mi historia, tú preguntas por mi nombre. Pero dime, amigo mío, ¿qué sentido tiene, si ya no es importante y este ya no me pertenece? Si en realidad quieres saberlo, encuentra tú mismo el libro. Y atrévete a leerlo.